Bienvenidos una vez más, queridos amigos. Después de este tiempo que hemos compartido juntos a lo largo de las distintas conferencias, uno se siente más cerca del corazón, ¿no es verdad? Este dar y recibir del cual hemos hablado en los principios de la creación se pone en práctica en nuestra relación más allá de las distancias. Así que los aliento una vez más a que llamen por teléfono, nos hagan llegar sus comentarios, sus inquietudes, porque como les dije, les garantizo que todas sus preguntas van a tener una respuesta. Vamos a entrar ahora en un tema sumamente importante, porque tiene que ver con los llamados principios de la restauración. ¿Y por qué esto es importante? Porque, como hemos visto en el comienzo de la historia, Dios tenía un ideal, es decir, como usted ve en su pantalla, Dios deseaba que ese hombre, en el comienzo de la historia, cumpliera su parte de responsabilidad para transformarse en un templo divino, con naturaleza divina, de manera que pudiera, tanto sus pensamientos como sus acciones, sean centradas en Dios. Si eso hubiese ocurrido con el primer hombre y la primera mujer, seríamos testigos hoy en día de solamente una historia del bien. Una historia compuesta por hombres y mujeres que vivieron centralizados en Dios. Por lo tanto, todas sus obras fueron de bondad, centralizadas en el bien. Sin embargo, hemos visto en la caída del hombre que Adán y Eva no cumplieron su parte de responsabilidad. Por el contrario, en vez de transformarse en una persona celestial, se transformaron en una persona caída. Es decir, en vez de ser la morada de Dios o el templo de Dios, fue la de Satanás, con naturaleza caída, con pensamientos y acciones de Satanás. Es decir que la historia, desde el mismo comienzo del primer hombre y la primera mujer, ha sido solamente una historia marcada por tragedias, por guerras, por luchas, o lo que podemos llamar de otra manera, una historia de maldad. Es muy importante entonces entender que lo que vamos a ver a partir de ahora tiene que ver con todo este proceso de restauración. Hemos visto en Isaías 46:11 que Dios había dicho que tal cual lo había deseado, lo había planeado, así se cumplirá. Es decir, el deseo de Dios de establecer su ideal en la tierra se va a cumplir. Por eso, como usted ve en esta imagen, el ideal se pierde debido a la caída. Pero yo voy a compartir con ustedes en esta conferencia ese camino que va desde la caída del hombre hasta la restauración del ideal, la llamada historia providencial. Esa fórmula que Dios aplica, ese principio que Dios aplica a lo largo de la historia para sacar al hombre de esa situación caída, centrada en Satanás, y llevarlo a restaurar y a establecer ese ideal de la creación. Cuando nosotros analizamos entonces esta historia de la restauración, o también llamada historia de la salvación, vemos como está en la pantalla que Adán y Eva debían crecer, ¿recuerdan? Debían pasar por formación, crecimiento y perfeccionamiento y finalmente llegar a ser unos con Dios. Y de esa manera entonces sería el reino de los cielos, que no es otra cosa que un planeta Tierra, poblados por hombres y mujeres que manifiestan 100% la naturaleza divina de Dios. Después de pasar ese periodo en la Tierra de 80, 90, 100 años, esto continuaría en el mundo espiritual por toda la eternidad. Sin embargo, Adán y Eva cayeron, cometieron el pecado, y el hombre, en vez de alcanzar esa perfección y unidad con Dios, fue por el camino de la restauración y la salvación. Y esa es la historia después de la caída que vamos a analizar juntos. ¿Y por qué esto es importante? Porque muchas veces ha pasado que uno toma los acontecimientos de la historia como algo aislado, como algo accidental que ocurrió aquí, ocurrió allá, pero no ha existido una relación entre estos hechos. Sin embargo, la historia de la humanidad es la historia de la restauración. Es Dios detrás tratando de llevar al hombre a cumplir su responsabilidad para vivir en ese mundo ideal que todos deseamos.
Por eso decimos que la historia providencial ha sido esta historia en la cual el hombre ha sido guiado para poder renacer a través del Mesías. El hombre ha heredado ese pecado original, esa naturaleza caída, que solamente lo podemos eliminar con la llegada del Mesías, quien es el único que tiene la autoridad, tiene la capacidad y el poder de eliminar, de cortar de raíz el pecado original, que es la fuente de todos los pecados y todos los problemas. Entonces, estos principios de la restauración, ¿a qué nos conducen? Primero, a la separación de Satanás. Segundo, a restaurar la última etapa del grado de crecimiento. Renacer recibiendo al Mesías, caminar por la etapa de perfección en unión con el Mesías y realizar el propósito de la creación. Es decir, lo que hemos visto en esta diapositiva anterior. Separarse de Satanás, ir por este periodo, recibir en la etapa de crecimiento al Mesías y transitar para crear ese ideal de la creación. Vamos a ver entonces que debido a esta caída no encontramos un ideal, pero aún así existe esperanza. ¿Por qué? Porque dentro de todo hombre, dentro de toda mujer, existe esa naturaleza original, por más pequeña que sea. Por eso siempre existe la posibilidad de que todo hombre y toda mujer, por más pecado cometido, por más aberración cometida, puede llegar a sentir a Dios de manera tal que pueda arrepentirse y cambiar 180 grados. Conocemos infinidad de testimonios de gente que habían llevado una vida terrible, incluyendo el mismo apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso, que perseguía a los cristianos, que los odiaba, que presenciaba incluso apedreamiento, pero él logró transformar su vida. Por lo tanto, siempre tenemos esperanza. Vemos entonces que por un lado el hombre tiene una naturaleza original buena que viene de Dios, una naturaleza caída que viene de Satanás, y él es el que tiene la responsabilidad. Por eso decimos, como usted ve en su pantalla en estos momentos, que Dios ha trabajado en la providencia. Es la responsabilidad de Dios guiarnos y obrar a través de la historia. Pero para poder realizar el propósito de la creación también es necesaria la responsabilidad del hombre. Y si usted mira con atención este diagrama, va a ver que es fundamental. Porque Dios puede cumplir su responsabilidad 100% a través de mostrarnos el camino que debemos transitar. Pero si uno no lo cumple, no pone en práctica, no sustancializa lo que Dios nos está pidiendo, jamás vamos a ver esa felicidad, experimentar esa felicidad que todos estamos buscando. Por lo tanto, desde el punto de vista de la providencia de la restauración, vemos que la responsabilidad del hombre es fundamental, porque si el hombre cumple su responsabilidad, vemos que se realiza el plan de Dios en la historia. Pero en cambio, si el hombre falla, se realiza el plan de Satanás. Por eso, queridos amigos, es sumamente importante entender cuál es el rol de la responsabilidad suya y mía en establecer el ideal. El ideal como individuo, el ideal como cónyuge matrimonial, el ideal de la familia, y poder contribuir para el ideal de toda la humanidad. Una de las palabras fundamentales entonces que vimos es Mesías. Dijimos que la esperanza sustancial de toda la humanidad, suya, mía, de todos los habitantes de este planeta, es el Mesías. Pero sin embargo, para que aparezca el Mesías se necesita un fundamento. Fue el deseo de Dios, inmediatamente después de la caída. Recuerdan que dijimos que aunque Eva había caído, Adán todavía no lo había hecho. Y era el deseo de Dios que Adán continuara su periodo de crecimiento, rechazara todo tipo de tentación y alcanzara su unidad absoluta con Dios. Si él hubiese logrado eso, se habría transformado en el Mesías, en el Salvador de Eva. Sin embargo, eso no sucedió. Tanto Adán como Eva cayeron, pero aún así ha sido el corazón de Dios enviar al Mesías lo antes posible. Entonces uno se pregunta, si ese es el deseo original de Dios, ¿por qué vemos desde Adán y Eva hasta el nacimiento del Mesías en Belén 2000 años atrás
4.000 años de historia bíblica. ¿Por qué es que pasó tanto tiempo? Quizás usted se hizo, le repito, esta pregunta. Y quizás incluso usted le ha preguntado a personas que tienen ciertos conocimientos de la Biblia. Pero si nadie le pudo dar la respuesta exacta, yo le garantizo que en esta conferencia se la voy a dar. Porque necesitamos, para que nazca ese bebé sin pecado original, como lo fue Adán, nace Jesús. Por eso la Biblia dice en la primera carta a los Corintios 15:45 que Jesús viene en la posición de Adán, el segundo Adán, el postrer Adán. ¿Qué tenían de común Adán y Jesús? ¿Qué cree usted? Sí, exactamente. Ambos nacieron directamente de Dios. Ambos no tenían pecado original. Todos los demás hombres y mujeres de la historia nacieron con pecado original después de Adán y Eva. Jesús fue el único. Cuando nos preguntamos entonces, ¿cómo se establece este fundamento para el Mesías? ¿Cuáles son las condiciones y la fórmula que Dios aplica para que pueda nacer un bebé de su linaje en esta tierra? Primero necesitamos un fundamento de fe. Un fundamento que tiene que ver con la restauración de aquello que se ha perdido en la relación vertical con Dios. Posteriormente, necesitamos el fundamento de sustancia, que tiene que ver con la relación horizontal entre Lucifer, el arcángel, y Adán en el comienzo de la historia. Vamos a analizar esto con más detalle. El fundamento de fe tiene que ver con poder sustancializar, encarnar la palabra. Adán y Eva perdieron su fe en la palabra de Dios. Y para poder recrear el fundamento para el Mesías, debemos pasar por este proceso de restaurar o recrear, volver atrás todo aquello que no se hizo en el comienzo de la historia humana y que llevó a la caída. Lo primero que perdieron Adán y Eva entonces fue la fe en el mandamiento, la fe en la palabra que Dios les había transmitido y que ellos debían cumplir. Por otra parte, el fundamento de sustancia implica una encarnación sustancial de la palabra, es decir, llegar a encarnar dentro de uno mismo, hacer la manifestación visible de esa palabra, de ese mandamiento que se había perdido. Cuando analizamos en detalle los factores necesarios para recrear este fundamento de fe, vemos que hay 3 puntos principales. Lo primero que se necesita, y lo vamos a ver en detalles en la historia, es una figura central. Una persona que Dios va a elegir, que va a estar en la posición de Adán, para poder restaurar ese fracaso en el comienzo de la historia humana, y a esa persona que Dios elige le va a pedir que haga una ofrenda determinada. Vamos a ver en cada una de las familias providenciales que Dios le pide que haga esa ofrenda necesaria y que tiene que cumplirse en un periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque esta palabra, este mandamiento, debía cumplirse y vivirse durante todo el periodo de crecimiento. No solamente aceptar no comer durante el periodo de formación o de crecimiento, sino hasta el periodo final de la etapa de perfeccionamiento. Entonces, queridos amigos, una vez más, para establecer el fundamento de fe vamos a encontrar una figura central, una ofrenda necesaria que debe hacerla en un periodo de tiempo requerido. Por otro lado, tenemos el fundamento de sustancia. ¿Y con qué tiene que ver esto? ¿Con qué relación? Vimos que el fundamento de fe era la relación entre Adán y Eva y Dios. Esa creencia en la palabra sustancial. En el caso del fundamento de sustancia tiene que ver con la relación del arcángel y la creación con el hombre. Especialmente la responsabilidad que tenía Lucifer de recibir el amor de Dios a través de Adán, de unirse absolutamente, de servir, porque era el hombre, era Adán, quien había sido creado para representar sustancialmente al Dios creador. Entonces en la historia vamos a ver que a través de este fundamento de sustancia,
Dios permite que podamos eliminar nuestra naturaleza caída a través de lo que conocemos como condiciones de indemnización, que yo se lo voy a explicar en unos minutos más. Dijimos que la naturaleza caída número 1 era no tomar el punto de vista de Dios. ¿Cómo se restaura esto? A través de amar a la persona que Dios nos pone en el camino. El segundo punto de la naturaleza caída dijimos que fue abandonar la posición. Por lo tanto, la condición de indemnización para poder eliminar todo esto que está en nosotros, que viene desde el inicio de la creación, debido a la caída de Adán y Eva, es poder recibir el amor a través de esa figura central que Dios elige. El punto 3 es invertir el orden del dominio. El arcángel, como sabemos, se puso en la posición de dominar en vez de obedecer y someterse a Adán, que era quien representaba sustancialmente a Dios. Y el cuarto punto es la multiplicación del mal, que la restauramos a través de la condición de indemnización, de aprender el camino de Dios a través de esa figura central. Entonces, queridos amigos, esta primera parte, que a veces suena muy teórica, la vamos a entender en la práctica cuando analicemos cada una de las familias. Vamos a comenzar con la familia de Adán. Lo primero que estamos buscando, no se olvide, es ese fundamento de fe. Estamos ahora tratando de encontrar las condiciones necesarias para que pueda venir el Mesías, aún en esa familia de Adán. Ese era el deseo original de Dios, poder establecer este fundamento para el Mesías. ¿Cuál es el primer paso? Dijimos, establecer el fundamento de fe. ¿Qué era el fundamento de fe? Dijimos, una figura central que debe hacer una ofrenda necesaria en un periodo de tiempo. Y en el caso de Adán, el primer hombre caído, ¿quién fue esa figura central? ¿Quién cree usted que fue la persona que Dios eligió para que hiciera esa ofrenda en ese periodo solicitado? ¿Ustedes creen que pudo haber sido Adán? Es generalmente la primera respuesta que uno encuentra. Pero en realidad Adán ya no podía ser esa persona elegida o esa figura central. ¿Por qué? Porque Adán ya se había contaminado. Si usted ve la pantalla, aquí ve como una radiografía de Adán. Por un lado sí fue creado por Dios, dotado de esa naturaleza original y divina. Pero debido a que él cayó, debido a que no cumplió su parte de responsabilidad, Satanás también formaba parte de su ser. Por lo tanto, Dios decide entonces, como dice la Biblia, darle dos hijos. El primero, que fue Caín, y el segundo, que fue Abel. Ahora la Biblia registra que el primero iba a tener relación con Satanás, iba a tener características que reflejaban esa naturaleza de Satanás, el arcángel Lucifer que había caído. Por el otro lado, el hijo menor, Abel, va a representar esa naturaleza original, esa naturaleza buena, a diferencia del lado de Caín, que representaba la naturaleza caída. ¿Quién es entonces la figura central en este fundamento de fe? Muy bien, ahora ya lo comprendió, es Abel. Es Abel la persona que Dios elige como figura central para establecer ese fundamento de fe, lo cual requería ¿de qué? De hacer una ofrenda. Muy bien. Cuando analizamos la historia entonces, vemos que Abel hace esa ofrenda y Dios la recibe. Por eso pasamos al segundo punto, que es el fundamento de sustancia, que tiene que ver, si ustedes miran en su pantalla, con esta relación. Ya no era el arcángel Lucifer que debía unirse, someterse a Adán. En este caso es Caín. Es Caín quien está pasando por Dios, que lo pone como prueba, como plan original, para que exista esa eliminación de la naturaleza caída, para que se restaure el proceso de la caída. Dios va a poner en Caín las mismas situaciones, los mismos sentimientos que tuvo el arcángel Lucifer. Fíjense que en un momento dado, en las Escrituras, leemos en el Génesis capítulo 4, versículos 6 al 7. Dios le dice a Caín: ¿por qué andas irritado? ¿Por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrías alzarlo? Mas si no obras bien,
A la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Es decir, ¿qué sucede? Dios le advierte a Caín que tiene que tener cuidado con esos sentimientos, porque él va a sentir lo mismo que sintió Lucifer: envidia, celos, resentimiento. ¿Por qué? Porque su hermano menor había hecho la ofrenda a Dios, Dios la había recibido. Pero ¿qué pasó con la ofrenda que Caín le ofreció a Dios? Dios se la rechazó. Ahora algunos pueden pensar, pero ¿cómo puede ser un Dios de amor, de justicia, de bondad, haciendo algo tan duro, aparentemente injusto? ¿Cómo a uno le va a recibir la ofrenda, el regalo, y al otro se la rechaza? Pero no es injusto, es el plan providencial de Dios, es la fórmula necesaria para que Caín pueda ir por el proceso de eliminar su naturaleza caída y establecer este fundamento de sustancia. Si Caín logra unirse con su hermano, logra restaurar el fracaso que cometió el arcángel Lucifer, entonces vamos a ver el fundamento de sustancia realizado, lo que implica, sí, que el fundamento para el Mesías podría realizarse en esa familia. Sin embargo, ¿qué dicen las Escrituras? Caín se levantó y en un acto de odio, de resentimiento, de envidia y celos, mató a su hermano Abel. Si ustedes miran la figura, ven exactamente una repetición. El arcángel Lucifer había matado a Adán espiritualmente. Dios dijo que el día que comieran ciertamente morirán. El arcángel los mató espiritualmente, los cortó completamente de su relación con Dios. Entonces, para restaurar eso, es que Caín tiene que pasar por esos sentimientos, pero no cometer el mismo error, no matar a su hermano. Sin embargo, lamentablemente, Caín tampoco cumple su parte de responsabilidad. Y vemos sangre, vemos un asesinato, el primer asesinato de la historia humana, el primer derramamiento de sangre. Cosa que pone muy triste a Dios. ¿Por qué? Porque el Mesías no puede nacer en esa familia. Tienen que pasar 1600 años bíblicos hasta que Dios puede encontrar, como dice la Biblia, un hombre justo. Pasaron 10 generaciones y es recién ahí donde Dios puede encontrar una persona a través de la cual nuevamente intentar establecer el fundamento para el Mesías. Vemos entonces aquí cómo Dios le había dado 2 hijos, Caín y Abel, que debido a que Caín no cumple su responsabilidad, Dios no puede trabajar a través de él. Dijimos que representaba la naturaleza mala o caída. Sí, a través de Abel, pero que había muerto. Entonces Dios le da un tercer hijo a Adán, que es Set, que en realidad significa sustituto. Y es a través de Set, como usted ve en su pantalla, que después de 1600 años y 10 generaciones, es que aparece Noé. Y Noé va a ser esa figura central que Dios elige, a la cual le va a pedir que haga una ofrenda en un periodo de tiempo. Y es quien también tiene 2 hijos principales, el mayor que fue Sem y el menor que fue Cam. Analicemos entonces ahora otro concepto fundamental en este periodo de restauración, que es la ley de indemnización. Como les comenté anteriormente, es necesario en este periodo de restauración, necesario para preparar este fundamento para la llegada del Mesías, las condiciones de indemnización. ¿Qué significa una condición de indemnización? Es la expiación para restaurar el fundamento de fe y de sustancia perdidos con la caída. A veces la palabra indemnización tiene una connotación quizás negativa. Uno tiene que pagar indemnización porque tiene que restaurar algo, tiene que resolver algo el cual uno es responsable de haber cometido un error. Pero en este caso es una gran bendición, porque es gracias a esta indemnización que uno puede pagar, aunque es un precio elevado en muchos casos, puede pagar el precio necesario para que se den las condiciones de manera tal que podamos ver el Mesías nacer en esta tierra.
Hay tres tipos de indemnización: de igual valor, de menor valor y de mayor valor. Más adelante iremos viendo estos ejemplos. Pero como les decía antes, este periodo de indemnización tiene un número especial. Fíjese que habíamos dicho en un comienzo que habían pasado 10 generaciones, 1600 años. Y para poder establecer este número 40 de indemnización, se requieren no solamente este número 10 de las generaciones que fueron de Adán hasta Noé, sino multiplicado por 4, que es el fundamento de 4 posiciones, que dijimos era el fundamento esencial para la existencia, la reproducción y la multiplicación de todo ser. A través de este periodo, entonces, del número 40, surge en la historia de la providencia la separación de Satanás. El número 40 pasa a ser, y vamos a ver en muchos ejemplos, la condición necesaria que Dios pide para una separación sustancial de Dios, que dijimos era sumamente necesaria para poder restaurar el ideal de Dios. Algunos de los ejemplos los tiene aquí en su pantalla. En la época de Noé fueron los 40 días de diluvio. En la época de Abraham, los 400 años después de Noé. En la época de los israelitas, los 400 años en Egipto y 40 en el desierto. Y en la época de Moisés, los 40 días de ayuno. Es decir, a lo largo de toda la historia se da este patrón, esta fórmula. No es casualidad, todo lo contrario, es causalidad. Es Dios obrando a través de un principio, a través de una fórmula, a través del único camino a través del cual se pueden dar las condiciones necesarias para que venga el Mesías, que es la esperanza de toda la humanidad. Entonces, si nos preguntamos el fundamento para el Mesías en la familia de Noé, ¿quién cree usted que fue la figura central? Ya lo vio en la pantalla, Noé. Recuerda que Dios llama a Noé y la ofrenda requerida que Dios le pide a Noé, ¿cuál es? Es el arca. Dios siempre tiene que pedir a esa figura central que tiene que hacer una ofrenda, tiene que hacer una condición para restaurar el fracaso de Adán y Eva en no haber obedecido al mandamiento de Dios. Y en este caso es un periodo de 120 años. Noé cumple su responsabilidad y vemos que en el Génesis 6:9 explica que estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Por qué la Biblia refleja esto? Porque era la única persona que Dios pudo encontrar. El hombre había caído a un nivel bajísimo. Hasta el hombre tenía relaciones con los animales. Peor que la creación misma, peor que la naturaleza. Solamente Dios pudo encontrar a uno, que fue Noé. Entonces en el Génesis 6:13, Dios le pide a Noé que haga esa condición necesaria para cumplir el fundamento de fe. Dice la Biblia: dijo pues Dios a Noé: he decidido acabar con toda carne porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. Por eso he aquí, voy a exterminarlos de la tierra. Le pide que haga el arca. Dios había tomado la decisión de terminar con toda esa historia de maldad. Y para ello era necesario el fundamento para el Mesías, que comenzaba con esta arca de Noé, que tiene, como usted muy bien ve en su pantalla, un significado providencial sumamente importante. Tenía estos 3 niveles que representaban la etapa de formación con los animales a la creación, la etapa de crecimiento, que era la familia representando a la humanidad, y la de perfeccionamiento, Noé, que representaba a Dios. Es decir, que esta arca de Noé, que está representando un nuevo cosmos, un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo, representado también por el número 8, que eran los integrantes tanto de la familia de Noé como de la familia de Adán. Vayamos ahora entonces al fundamento de sustancia. Recuerda usted, y le hago una vez más estas preguntas, que son como examen para que usted vaya fortaleciendo sus conocimientos. ¿Qué relación era crucial para restaurar este fundamento de sustancia? ¿Era vertical o era horizontal? Muy bien.
era horizontal. Dijimos entonces que para que venga el Mesías se necesitaba fundamento de fe y fundamento de sustancia. No es optativo, son los dos necesarios. Noé cumple entonces el fundamento de fe a través de hacer el arca, y el fundamento de sustancia entonces se va a realizar con la unión entre estos dos hermanos. Sem, que es el hermano mayor, va a estar representando al arcángel, y Cam, el hermano menor, va a estar representando a Adán. ¿Y qué sucedió en la historia? ¿Qué es lo que Dios establece de manera tal que se pueda establecer este fundamento de sustancia de una manera cabal y definitiva? Acá nos encontramos con una diferencia en relación a la familia de Adán. Porque en la familia de Adán, ¿quién fue la figura central de ese fundamento de fe? Fue Abel, es decir, el hijo menor. En cambio, en la familia de Noé, ¿quién es la figura central? ¿Es Cam, el hijo menor? No, es Noé, el padre. Por lo tanto, Dios establece una situación a través de la cual Cam tiene que pasar por una prueba de fe, una prueba de unidad de corazón con su padre Noé, para que él pueda heredar ese fundamento de fe y transformarse en la figura central para realizar el fundamento de sustancia con su hermano Sem. Por eso la Biblia registra en el Génesis 9, 20 al 23, dice lo siguiente: Noé se dedicó a la labranza y plantó una viña, bebió del vino, se embriagó y quedó desnudo en medio de su tienda. Vio Cam, padre de Canaán, la desnudez de su padre, y avisó a sus dos hermanos afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron el manto, se lo echaron al hombro los dos, y andando hacia atrás, vueltas las caras, cubrieron la desnudez de su padre sin verla. ¿Qué quiere decir esto? Dios puso una situación para probar a Cam, poniendo a su padre desnudo. Noé había trabajado, como sabemos, día y noche en la construcción del arca. Estaba muy cansado, bebió un poco de vino, se quedó dormido y estaba desnudo. Y Cam, cuando entra y ve esa situación, en vez de sentir una compasión, una unidad de corazón con su padre y sentir, ay, papá está trabajando tan duro, pobre, se quedó dormido de tanto cansancio, tanto esfuerzo. No, Cam, en vez de haber tomado esa actitud, todo lo contrario, siente vergüenza. ¡Ay, pero mi padre está desnudo, bebió vino, pero qué vergüenza! Va y llama a sus hermanos, Sem y Jafet, miren a mi padre, su padre lo que está haciendo, qué vergüenza, a punto tal que ellos lo cubren de espalda. ¿Y qué sucede? Se despierta Noé, y en el Génesis capítulo 9, versículo 24 al 25, dice: cuando despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho con él su hijo menor, dijo: maldito sea Canaán, que es el hijo de Cam, siervo de siervos será para sus hermanos. Es decir, pese a que los que cubrieron a Noé, literalmente, fueron Sem y Jafet, Noé se enoja con Cam. ¿Por qué? Porque él era el responsable de lograr esa unidad de corazón para que continuara el segundo paso fundamental para realizar el fundamento para el Mesías, que era el fundamento de sustancia. Entonces, si bien Noé había establecido esa unidad absoluta con Dios en su fe, debido a que Cam no se une con Noé, no existe en la historia de la providencia un registro de la unión entre estos dos hermanos, la unión entre Sem y Cam. Tristemente, queridos amigos, esto nos conduce nuevamente a la conclusión de que el fundamento para el Mesías no se puede lograr. ¿Se imaginan el corazón de Dios? Quien desde el mismo momento de la caída de Eva ha estado esperando la ocasión para enviar al Mesías. Dios continúa y pasan 400 años, 10 generaciones, hasta que aparece Abraham. Y vamos a analizar ahora el tercer intento, el número 3, que Dios ejerce en la providencia para crear ese fundamento para recibir el Mesías. Recordamos que primero necesitamos ese fundamento de fe como condición
absoluta. Y el primer punto era una figura central, ¿recuerdan? Alguien que va a estar en la posición de Adán, a quien Dios va a llamar para poder cumplir con esa ofrenda requerida. Y la Biblia registra en el Génesis 12:2, Dios se dirige a Abraham y le dice: de ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Dios elige entonces en la familia de Abraham como figura central para establecer el fundamento de fe, Abraham. ¿Y cuál es la ofrenda requerida? Cuando nosotros leemos en el Génesis capítulo 5, versículos 5 al 7, Dios primero manifiesta su corazón y dice lo siguiente: sacándole afuera, le dijo: mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó él en Yahvé, el cual se lo reputo por justicia. Y le dijo: yo soy Yahvé, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte esta tierra en propiedad. Marcando una vez más que la persona central, la figura central que Dios elige en esta tercera familia en la providencia de la restauración es Abraham. ¿Y cuál es la ofrenda requerida? ¿En dónde encontramos nosotros en las Escrituras? Con lujo de detalles. ¿Qué es lo que Dios le pide a Abraham para que haga esa ofrenda requerida? Son animales. Pero, ¿qué clase de animales? Dios le pide que haga como ofrenda una paloma, una tórtola, un cordero, una cabra y una novilla, que representa una vez más todo el cosmos. Representa la restauración de los errores de Adán, de Noé, que van a ser restaurados en la familia de Abraham. En el Génesis 15, capítulo 8, versículo 8 al versículo 9, Dios en detalle registra cuál fue esta ofrenda. Él dijo: mi Señor Yahvé, ¿en qué conoceré que ha de ser mía? Díjole Dios: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años y una tórtola y un pichón. Esa fue la ofrenda requerida, muy, muy detallada, como ustedes ven, que Abraham debía cumplir. Sin embargo, comparada con la ofrenda que tenía que haber hecho Noé, un arca arriba de un monte donde no había agua, donde no había río, donde no había mar, es muy simple la ofrenda que tiene que hacer Abraham. Leemos en el Génesis 15, 10, 13. Tomó él todas estas cosas y partiéndoles por medio, puso cada mitad enfrente de la otra. Sin embargo, los pájaros no los partió. Las aves rapaces bajaron sobre los cadáveres, pero Abraham las espantó. Y sucedió que estando ya el sol para ponerse, cayó sobre Abraham un sopor y de pronto le invadió un gran sobresalto. ¿Qué quiere decir esto? Si bien Abraham comienza bien en el proceso de realizar las ofrendas, llega un momento en que él no toma conciencia cuán importante es cumplir al pie de la letra lo que Dios está diciendo. Y él, en vez de culminar todo el proceso de estas 3 etapas en la ofrenda requerida, deja al final para más tarde, se queda dormido y vienen aves rapaces que simbolizan a Satanás e invaden esa ofrenda. Por eso el Génesis continúa diciendo: Yahvé le dijo a Abraham: has de saber que tus descendientes serán forasteros en tierra extraña. Los esclavizarán y oprimirán durante 400 años. Y algunos se han preguntado: ¿cómo puede ser un Dios misericordioso, un Dios de amor, un Dios de bondad absoluta, haya tenido semejante actitud? Porque Abraham no terminó de separar en 2 las ofrendas. Esto muestra muy claramente cuán importante es cumplir la voluntad de Dios al pie de la letra. Si no, Satanás invade, si no cumplimos nuestra parte de responsabilidad, Satanás nos invade y hay periodo de sufrimiento. Por lo tanto, como vemos entonces en la pantalla, el fundamento de sustancia no se pudo realizar y la unidad entre
el hijo mayor, que era Ismael, y el hijo menor, que era Isaac, no se realizó. Por lo tanto, el fundamento de sustancia y el fundamento para la llegada del Mesías no se puede establecer en esos momentos. Y es más, Dios le dice a Abraham que sus descendientes van a sufrir en tierra ajena, en tierra extraña, por 400 años en Egipto. Sin embargo, como dijimos antes, este es el número 3. Y a diferencia del número 1 y el número 2, que son las etapas de formación y crecimiento que fueron invadidas por Satanás, el número 3, la etapa de perfeccionamiento, es número de Dios, es número divino. Por lo tanto, Dios tenía la oportunidad de, a través de una condición de indemnización, continuar su providencia en esa tercera familia de Abraham. ¿Y cuál fue esta condición de indemnización que debía hacer Abraham? En este caso, fue una condición de indemnización de un valor muy grande, mucho mayor. El Génesis 22:2 registra lo siguiente. Dios le dice: toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, vete al país de Moriah y ofrécele allí en holocausto, en uno de los montes, el que yo te diga. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Dios le pide a Abraham, para poder restaurar su fracaso, para poder continuar la providencia de la restauración y encontrar el fundamento para el Mesías, que sacrifique a su propio hijo en holocausto, es decir, como una ofrenda. Si ustedes fuesen Abraham, imagínense lo que pasó por su corazón y por su mente. Imagínense si Dios les pide en estos momentos que hagan la condición de indemnización de sacrificar a un hijo. Abraham pasó por una tremenda prueba de fe. Por eso se lo considera el padre de la fe de las religiones judaicas, cristianas y musulmanes. Es el padre de la fe, porque él entiende que debido a que no cumplió la voluntad de Dios, debido a que él no cumplió su parte de responsabilidad, es que hubo sufrimiento. Por lo tanto, esta vez él decide restaurar y llama a su hijo y está determinado a ofrecerlo en holocausto. La Biblia registra entonces que cuando están por llegar a ese monte, Isaac mira alrededor y se da cuenta que no había ninguna ofrenda, no había ningún carnero, no había algún animal para ofrecer. Incluso le pregunta a Isaac a su padre: ¿dónde está la ofrenda? Y Abraham le dice: no te preocupes, Dios va a proveer. Pero Isaac, que tenía alrededor de 11 años, se da cuenta que él iba a hacer esa ofrenda, ese sacrificio. ¿Y por qué esto es importante? Porque cada vez que hay un fracaso en la historia, se vuelven a repetir los mismos personajes, con diferentes nombres, pero la misma situación. Recuerden en la familia de Noé, que Cam tiene que pasar por una prueba de unirse de corazón con su padre cuando lo ve desnudo, debido a su embriaguez. Él fracasa. Acá es lo mismo. El hijo menor, Isaac, tiene que pasar por esta prueba de fe, de unirse absolutamente con su padre, quien está por sacrificarlo en holocausto. Isaac tiene victoria. Isaac, en vez de salir corriendo y desunirse con su padre, todo lo contrario, se une de corazón. Entonces, ¿qué sucede? Como Dios es un Dios de amor, como Dios es un Dios de misericordia, cuando tanto Abraham como Isaac se unen absolutamente a la voluntad de Dios, entonces Dios le manda un ángel y le dice: ya no es necesario que sacrifiques a tu hijo en holocausto, porque ahora sé que tú le temes a Dios. Por lo tanto, vemos entonces que a través de este esfuerzo, simbólicamente, Abraham muere y aparece Isaac, que está representando a ese Abraham resucitado como la figura central. Por eso la historia continúa centralizada en Isaac, quien se transforma a través de sus dos hijos, Esaú y Jacob, en la línea para poder establecer el fundamento para el Mesías. En el Génesis 22, 10, 12, leemos esto que yo compartí con ustedes. Alargó Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Entonces le llamó el ángel de Yahvé desde los cielos, diciendo: Abraham, Abraham, no alargues tu mano contra el niño ni le hagas nada, que ahora ya sé que tú eres temeroso de Dios y que no me has negado a tu hijo, tu
primogénito único. Finalmente se establece el fundamento de fe. Abraham, junto con Isaac, ofrecen ese carnero. Y ahora vamos entonces al segundo aspecto fundamental, que es el fundamento de sustancia. Miren bien la pantalla. Ya está establecido el fundamento de fe. ¿Quién está en la posición del arcángel? Esaú. ¿Quién está en la posición de Adán? Jacob. Vamos a ver una vez más que así como Caín tuvo que pasar por esa prueba de fuego, de eliminar esa naturaleza caída, de esos celos, esa envidia, ese resentimiento, ese odio que venía de Lucifer, Esaú va a tener que pasar por lo mismo. Las Escrituras registran lo siguiente. En un momento dado, Esaú vuelve del campo, estaba con hambre y le pide a su hermano, que estaba haciendo un potaje de lentejas, si le podría dar de comer de él. En ese momento, esto lo podemos ver en el Génesis capítulo 25, del 32 al 34, dice lo siguiente: crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en las tiendas. Y tomó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, y Rebeca, que era la esposa de Isaac, amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, le dice a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Esaú le dice a su hermano Jacob: dame de comer, que tengo hambre, estoy muy cansado. Y Jacob le respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Es decir, véndeme en este día el derecho a heredar todo de papá. En aquella época no es como hoy en día, que los herederos se dividen entre el cónyuge y los hermanos. En aquella época todo lo heredaba el hijo mayor, el dueño de esa primogenitura. ¿Qué le responde Esaú? Esaú dice: yo me voy a morir, ¿qué importa la primogenitura? Pero Jacob le dijo: júramelo ahora mismo. Y él se lo juró, vendiendo su primogenitura a Jacob. Entonces esto nos muestra que para Esaú esa primogenitura no era tan importante. Se la vende a Jacob, que incluso en el momento dado Jacob le dice: no, júramelo. Y Esaú se lo jura. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad quien ahora debería heredar la primogenitura de su padre Isaac es Jacob, porque Esaú se lo vendió. ¿Y qué dicen las Escrituras? De acuerdo al Génesis, y quiero compartir nuevamente con usted las Sagradas Escrituras, en el capítulo 27, desde el versículo 1, dice lo siguiente: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedándose sin vista, quedó ciego, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo lo siguiente: hijo, he aquí, yo ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, tráeme comida. Hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que te bendiga antes que muera. ¿Qué quiere decir esto? Isaac no estaba al tanto de que Esaú le había vendido la primogenitura a su hermano Jacob. Entonces él ya estaba muy anciano, ciego, ya sabía que le quedaban pocos días de vida, y entonces quería darle la bendición. Es decir, la ceremonia a través de la cual el padre transmitía todo a su hijo mayor. Entonces le dice: antes de darle esa bendición, tráeme caza, prepara un guisado como a mí me gusta, así yo lo como y luego te doy la bendición. El versículo 5 dice: y Rebeca, la esposa de Isaac, estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciéndole: he aquí, yo he oído a tu padre que ha hablado con Esaú, y le va a dar la bendición. Rebeca sabía que Esaú le había vendido la primogenitura a Jacob, por lo tanto era él quien la debía recibir.
Entonces Rebeca le dice a su hijo, le da instrucciones precisas de qué es lo que ella debía hacer. Ahora le dice, hijo, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado, tráeme de allí 2 buenos cabritos y haré 2 viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú se las llevarás a su padre para que él coma y te bendiga antes de su muerte. Ella le da instrucciones. Pero Jacob, en un primer momento, le cuesta mucho y le dice, pero Esaú, mi hermano, es hombre velloso, yo soy lampiño, quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. Mamá, no. Si mi padre me descubre, me va a dar maldición, no bendición. Pero Rebeca le dice, tú obedece a mi voz en lo que yo te mando. Y así sucede. Y viene entonces Jacob, Rebeca prepara, y el Génesis, versículos 26 al 27, dícele su padre Isaac, acércate y bésame, hijo mío. Él se acercó, le besó, y al aspirar el aroma de sus ropas, le bendijo diciendo, mira el aroma de mi hijo como el aroma de un campo que ya ha bendecido Yahvé. En ese momento, pese a que Isaac no lo reconoce sustancialmente, le da la bendición a Jacob. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros analizamos las Escrituras, dice que cuando Esaú volvió del campo para comer, se dio cuenta que su padre Isaac lo había bendecido a su hermano Jacob. Y él en esos momentos pasa por estos sentimientos. Miren la pantalla porque estamos buscando el fundamento de sustancia. Él ve en esos momentos, como dice en el capítulo 41, en el versículo 41, aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Si usted ve la pantalla, claramente ahí les muestra que Esaú pasa por esos sentimientos hacia Jacob. Yo voy a matar a mi hermano Jacob cuando muera papá. Entonces Rebeca le avisa a su hijo, quien se va a Harán por un curso de 21 días que en otra conferencia vamos a analizar. Y después de 21 días, Jacob vuelve con su familia, con sus riquezas. ¿Y qué es lo que debe hacer Esaú para poder cumplir este fundamento de sustancia y eliminar la naturaleza caída? Primero, debe amar a Jacob. Segundo, debe recibir el amor a través de Jacob. Tercero, someterse, unirse a Jacob. Y cuarto, aprender la forma de Dios de actuar a partir de Jacob. Como usted ven en la parte de adelante, de arriba de la pantalla, él debe restaurar el fracaso del arcángel con Adán. ¿Y cómo termina esta historia? Vemos en el Génesis 35, 10 al 11, cuando Jacob lucha toda la noche con un ángel que le disloca la cadera, pero aún así él sigue luchando y vence, cambia su nombre. Dicen las Escrituras, tu nombre es Jacob, pero ya no se llamará Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le llamó Israel. A partir de ese momento, porque él ha sido victorioso en los ojos de Dios, ha sido llamado Israel. Y va en búsqueda de su hermano. Y en los últimos párrafos de esta hermosa historia, que le recomiendo que lea, en el Génesis capítulo 33, vamos a comenzar con el versículo primero. Dice lo siguiente: alzando Jacob sus ojos miró, y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Él venía para matarlo. Estaba determinado Esaú, todavía envenenado, pero en el Génesis 3:4 registra lo siguiente: y él se adelantó y se inclinó a tierra 7 veces, hasta llegar donde su hermano Esaú. Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó, le echó al cuello, le besó y lloró. Mis queridos amigos, esta es una historia preciosa. ¿Por qué? Porque es la primera vez en la historia que se establece el fundamento para el Mesías. Es la primera vez donde vemos el fundamento de fe, el fundamento de sustancia
y el fundamento para el Mesías. Ya están dadas las condiciones para que nazca en la tierra el Hijo de Dios. En las próximas conferencias, mis queridos amigos, vamos a analizar qué pasó desde esta unión y este encuentro entre Jacob y Esaú hasta que finalmente en Belén nace Jesús de Nazaret. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga.